Listo, ahora sí vamos a grabar. No, todavía no. Tengo el permiso. Ay, ya va. Esto es duro para el campesino. Ah, Ah, listo. bueno, buenos días, Padre Santo. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por permitirnos hoy acercarnos a ti, mi Santo Señor, nuevamente. Gracias por la vida de todos los que en este momento están conectados y los que lo irán haciendo en el transcurso del devocional y los que escucharán este devocional después. Que seas tú obrando en nuestra vida conforme a lo que sabes que necesitamos. Y te pedimos que seas tú usando a Norita, que ella pueda traernos la palabra conforme tú lo deseas. Señor, gracias por usarla, gracias por guiarla en el estudio, gracias por darle a conocer lo que deseas que nosotros escuchemos de ti. Sé tú usándola, te lo pedimos. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Amén. Bueno, pues buenos días nuevamente. Entonces, listo, vamos a dar inicio. Hoy vamos a ver un tema bien bonito y muy importante, ¿sí? Y este tema tiene un título. Se llama Mi fe salvadora, una fe salvadora. ¿Mm? Una fe salvadora, como raro, ¿cierto? Escuchar ese título. Bueno, y lo vamos a ver a partir de una persona de la Biblia que nos da un ejemplo total para poderlo entender. Esa persona está en Hechos 22:3. Vamos todos, por favor, a Hechos 22:3. Buenos días, señora Nubia. Buenos días, señora Marta. Buenos días, Norita, el Señor con ustedes. Dios les bendiga, hermanitos. Amén. Dios le bendiga también. Entonces, la señora Nubia y la señora Marta, vamos a ir a el versículo 3. Vamos a recordar, aprender, a ver acerca de una fe. Bien, vamos a leer. Dice, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad instruida a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo soy todos vosotros. Vamos a leer el 4. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Vamos a leer el 5. Como el sumo sacerdote también me es testigo y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Bien, aquí nos habla de alguien que nosotros hemos conocido, que se llama Saulo de Tarso. En esta porción, en estos versículos que leemos, el nombre de él es Saulo de Tarso. Y dice que él, en el versículo 4, perseguía al camino. El camino eran los cristianos, ¿sí? Ellos eran llamados los del camino. Él los perseguía ¿hasta dónde? Hasta la muerte, dice ahí. Los prendía y los entregaba en cárceles a hombres y mujeres. Eso era lo que había en su corazón, ese era su objetivo de vida, perseguirlos y llevarlos hasta la muerte, ¿sí? Ahora vamos a ver Hechos 20, del 18 al 21. Vamos a retroceder ahí un poquito. Hechos 20, del 18 al 21. .
Entonces aquí pasó algo con Pablo, algo como extraño. Ahorita leímos que él perseguía hasta la muerte a los del camino, ¿sí? Los llevaba, conseguía las cartas para castigarlos, para prenderlos, para matarlos. Y aquí dicen en Hechos 20, del 18 al 21. Cuando vinieron a él, les dijo, ¿quién les dijo? Pablo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca de la rectitud para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces miren que algo pasó aquí con este personaje. Es más, aquí ya no se llama Saulo de Tarso, sino Pablo, lo llama la gente. Pasó algo en la vida de él, porque dice en el 19, miren, ¿qué hacía ahora Pablo después de perseguir y castigar a la gente, a los judíos? En el 19 dice que ahora servía al Señor con toda humildad, con muchas lágrimas y pruebas que le habían venido por las asechanzas de los judíos. Y también dice que no rehuyó anunciar y enseñar públicamente y por las casas, y que él testificaba a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y la fe de nuestro Señor Jesús. Entonces, algo pasó en la vida de Pablo, y aquí es donde vamos a empezar a ver esa fe que tuvo Pablo. Tuvo una fe tremenda. Él dice que anunciaba el arrepentimiento y recuerdo que Daniel nos estuvo hablando en días pasados del arrepentimiento, ¿cierto? Que el arrepentimiento era ahora querer creer en Jesús y seguirlo a Él. Y también nos hablaba Él que la sangre de Jesús nos perdonó todos aquellos pecados. Pues Pablo estaba teniendo esa fe salvadora. Él estaba creyendo en Jesús, recibiendo su sangre. La estaba haciendo. ¿Por qué? Porque en estos dos versículos, en estos dos versículos que vimos, nosotros podemos ver la transformación que hizo Pablo. Entonces, una fe verdadera en nuestras vidas trae una transformación. ¿Trae una qué? Transformación en nuestras vidas. Y esta de Pablo fue tremenda. Y bueno, vamos a mirar. Es que a veces la fe no es solamente decir yo creo, ¿sí? A veces le dicen a uno, bueno, ¿y cuál es la voluntad de Dios? Que crea en Jesús. Ah, sí, yo creo. No, sí, sí es creer, pero la fe que cree va más allá. La fe que está creyendo tiene una transformación de vida. La persona que está teniendo esa fe tiene una transformación en su vida. Esa es la prueba que esa fe es verdadera. Pablo, vamos a mirar en Pablo cómo fue esa fe, ¿sí? Pablo tuvo una fe salvadora porque Pablo comenzó a ser hijo de Dios, ¿sí? ¿Qué nos dice la palabra sobre ser hijos de Dios? Juan 1:12. Si alguien me quiere ayudar a buscar unos versículos, le agradezco. Solo me levanta la manito para saber que puede ayudarme a buscarlos. Listo, Carolina, gracias. ¿Alguien más me puede ayudar? Consuelito y Giselle, gracias. Entonces, Carolina, me vas a hacer el favor de buscar Juan 1:12 y también tener listo 2 Corintios 5:17. Listo. 2 Corintios 5:17. Aquí estoy anotando. Consuelito, me vas a ayudar buscando Juan 3:15. Y Juan 3:15 y Gálatas 5:16. Giselle, me vas a ayudar buscando Juan 3:3. Juan 3:3, listo. Entonces, ¿cómo vemos la fe salvadora que hubo en Pablo? La fe verdadera. La fe salvadora es una fe verdadera en nuestras vidas. Entonces, Pablo fue hecho hijo de Dios. ¿Qué dice Juan 1:12, Carolina? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando vemos la transformación de Pablo, Pablo nos muestra que él había recibido el nombre de Jesús, él había creído en ese nombre.
porque después de asolar la iglesia, este hombre empezó a ir y predicar el evangelio con toda humildad y soportó muchas pruebas. Nos está mostrando que se está comportando como un hijo, llevando el mensaje de Dios. Él había recibido el nombre de Jesús. Muy bien. Ahora, Juan reconoció que gracias a Cristo ahora tenía vida eterna. ¿Por qué podemos pensar que Pablo había reconocido que ahora tenía vida eterna? Miremos con su que nos dice Juan 3:15. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Muy bien, entonces Pablo estaba creyendo con hechos, en acción. Esa era la fe verdadera de Pablo. Estaba creyendo, denunciando el mensaje, creyendo en Jesús, proclamando a Cristo, dándolo a conocer. Y quien ha creído en Jesús tiene esa vida eterna. O sea, ahora Pablo andaba convencido de que él ahora tenía vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús, no en él. Bien, él fue hecho también, Pablo, por su fe verdadera fue hecho una nueva criatura. Entonces, Carolina, si me ayudas por favor con 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, aquí Pablo nos muestra esa fe verdadera en que Pablo fue totalmente una nueva criatura. De ese Saulo de Tarso que asolaba la iglesia, pero que tuvo un encuentro con Jesús y Jesús transforma su vida, él nos muestra que fue hecho una nueva criatura, totalmente, alguien muy diferente. Bien, ahora esa fe verdadera de Pablo también nos muestra que él era completamente santificado. Y ahí nos va a ayudar. Aquí, yo a alguno le dije Primera de Tesalonicenses 5:23, creo que no, ¿cierto? Entonces, Giselle, ¿me puedes ayudar con eso, por favor? Primera de Tesalonicenses 5:23. Completamente santificado. En el culto del domingo, el pastor nos recordaba que era ser santificado. Y ser santificado no es pensar que uno no comete un error en su conducta, que es que no se equivoca. Ser santificado es ser apartado para un propósito. ¿Y cuál era el propósito de Pablo? El Señor lo había escogido para ir y predicarle a los gentiles y también a judíos, para anunciar el Evangelio, para sufrir por causa de él, para dar ahora testimonio de él. Entonces él fue completamente santificado, como dice Primera de Tesalonicenses 5:23, Giselle. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Perfecto, entonces dice que el Dios de paz es el que nos santifica por completo. ¿Quién es el Dios de paz? Jesús le decía a los discípulos, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. El Dios de paz es Jesús que se acercó a nosotros. Y ese Dios, Jesús que mismo, Él es el único que nos puede santificar por completo en Él. Santificar es que Giselle, Consuelo, Carolina, Aura, la señora Frandis, la señora Nubia, la señora Marta, están apartadas con un propósito especial, muy especial. Y ese propósito es como el que tenía Pablo, anunciar a Jesús, ser una nueva criatura, nacer de nuevo, nacer de nuevo. ¿Sí? Es ese propósito de creer en Él y anunciarlo a Él, de vivir ahora para Él. Es así somos santificadas, somos apartadas para ese propósito. Bien, Pablo fue guiado por el Espíritu. Y vamos a ver por qué la palabra nos dice eso, o qué es ser guiado por el Espíritu. Gálatas 5:16-25, Consu. Gálatas 5, del 16 al 25. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis, lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos,
iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andamos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Perfecto. Aquí clarísimo nos muestra cómo es vivir por el Espíritu, ¿verdad? Y miren, cuando uno es hijo de Dios, cuando ha creído en Jesús, cuando hemos reconocido que gracias a Jesús hemos tenido la vida eterna, que ahora somos nuevas criaturas, que estamos completamente santificados, el Espíritu nos va a guiar. El Espíritu lo va a hacer. Esa es la fe salvadora que hay en nuestras vidas. Él lo va a hacer. Y de toda esa lista que mencionaron ahí, yo creo que podremos decir el Espíritu Santo cómo nos ha ayudado, ¿verdad? Y de eso viejo que antes teníamos, pues no. Pablo también vivió esa vida. Pablo fue guiado y Pablo era tan guiado que el Espíritu también le decía a él a dónde debía ir y a dónde no. Él no se movía por su propia cuenta. Él iba a donde el Espíritu le guiaba y a veces era estorbado porque, porque Dios no era su voluntad que fuera a ese lugar. Era guiado por el Espíritu. Eso tiene alguien que tiene la fe verdadera, es guiada por el Espíritu, ya no se mueve en sus propias fuerzas, sino que está mirando, yo voy para allá, con qué propósito voy, Señor. Uno ya sabe eh, eh, que el Señor es quien lo guía y a Él vamos para recibir. Pablo nació de nuevo, eso no cabe duda con la transformación que él tuvo. Juan 3:3 dice, por favor, ¿qué dice la escritura de nacer de nuevo? Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces imagínense, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Eso es tremendo, eso es demasiado tremendo, ¿cierto? Porque para ver el reino de Dios no basta una fe con decir yo creo, yo creo. No, para ver el reino de Dios es necesario dejar que creer en Jesús, en la obra redentora que Él hizo, creer en Él totalmente, recibir ese perdón de pecados a través de su sangre. Y Él va a hacer la obra, Él va a transformar nuestra vida, vamos a poder nacer de nuevo. Pablo nació de nuevo totalmente, fue hecha una nueva criatura, totalmente, totalmente. Ese viejo Pablo que asolaba, ya de ese no quedó nada, ahora era nuevo en Cristo Jesús. Él fue hecho salvo por la fe, que es un regalo de Dios. Ahora miremos esto en nuestra vida, pues muy chévere ver el ejemplo de Pablo a la luz de la palabra, pero miremos nuestra vida, ¿sí? Cómo nuestra vida ha sido transformada, cómo el Señor la transformó. Aquel día que tuvimos el encuentro con Él, cada uno tuvo ese encuentro de manera diferente, pero cómo transformó nuestra vida, cómo comenzamos a tener una fe verdadera, cómo naciendo de nuevo, siendo ahora, comportándonos como hijos, o sea, creyendo en Él, confiando en Él, sabiendo que Él nos perdonó, que a Él nos podemos acercar, que solo por la obra redentora de la cruz es que nosotros hemos recibido ese regalo, ¿sí? Del perdón de pecados. Pero ahora Él nos regala algo que es la fe. Fíjense que sin fe es imposible agradar a Dios. O sea que la fe es muy importante, pero no la fe como el sí, yo creo, yo tengo fe que eso. No, la fe en Cristo Jesús, en que Él en la cruz nos redimió, en que nosotros con ninguna obra que hiciéramos, con ningún sacrificio, podríamos lograr ese perdón de pecados. La fe en Cristo Jesús, esa es la fe salvadora. La fe que salva, la fe que transforma, la fe verdadera, es aquella con la que nosotros vemos luego hacia atrás y decimos, uy,
ese cambio y esa transformación que yo tuve, pues tremendo, Dios lo hizo en mi vida. Y lo que los demás empiezan a hacer, ¡ay, pero Consuelo, pero Nora, que antes uno la veía en esto, en aquello, y ahora miren, uno la ve ahí siguiendo a Jesús, ahora no sale de la iglesia, ahora, bueno, toda la transformación que trae. Ahora se ve más libre, ahora se ve mejor, ahora bueno. Entonces, esa es la fe verdadera, la que conlleva a un cambio, a una transformación. Es imposible que con la fe verdadera nosotros andemos en las obras de la carne. Es imposible, porque ahora somos instrumentos de paz. Es imposible que nosotros con una fe verdadera andemos en celos, en contiendas, en chismes, en peleas, en disensiones. Algo pasa con la fe. La fe verdadera conlleva una transformación en mi vida, como la tuvo Pablo, ¿sí? El que tiene la fe verdadera, la fe que le salvó haber creído en Jesús, esa fe salvadora y verdadera, es la persona que ahora quiere vivir para Cristo, que ahora quiere aprender de Él, que quiere que empiece a creer, a descansar en Él, ¿sí? A que Él nos perdonó, a que Él nos acepta, a que Él fue el que nos da una vida eterna, Él es el que nos da una vida eterna. Esa es la fe verdadera. Y nosotros somos así como Pablo, o sea, antes terribles, pero ahora usados y santificados con un propósito y es anunciarlo a Él. Y el Señor va a hacer el resto. Nosotros solamente eh, agradezcámosle a Él, sigámoslo conociendo y sigamos haciendo que esa fe verdadera y que esa fe que nos dio Dios haga en nosotros lo que tiene que hacer y es transformar nuestras vidas, ser unas nuevas criaturas para Él. Bien, la fe verdadera se nota porque ahora somos nuevas criaturas, ¿sí? Y todo aquel que se acerque a Cristo será una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Podemos que, Caro, ¿me puedes volver a leer ese? Segunda de Corintios 5, 17, por favor. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, si alguno está en Cristo, creyendo en la obra redentora de Él, aceptando el perdón de pecados, reconociendo que Él es nuestro Dios, que Él es nuestro Salvador, el único, si alguno está en Cristo, creyendo todo aquello, tiene una fe verdadera. ¿Y ahora qué va a pasar? Somos nuevas criaturas. He aquí las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Ya aceptemos que somos esas nuevas criaturas, perdonémonos nosotros mismos y porque somos nuevas criaturas para Él. Y vamos a escuchar una canción. Muchas gracias. Oh, ¿cuántas nuevas criaturas hay aquí en esta noche? Vamos a declararlo. La criatura lo declara la escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados por su sangre son borrados. Libre soy del pecado. Soy nueva criatura, lo declara la escritura. Que me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados por su sangre son borrados. Libre soy del pecado. Libre del pecado y la maldad. Soy libre. Él ha roto mis cadenas. Libre. Libre para dar mi vida al que me salvó. Libre.
manda, soy libre. Él ha roto mis cadenas, libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Libre del pecado y la maldad, soy libre. Él ha roto mis cadenas, libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Dice la palabra de Dios, el mundo está en Cristo. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Somos nuevas criaturas en Él. Cante conmigo. Nueva criatura lo declara la Escritura. Soy nueva criatura, 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 lo declara la Escritura. Libre del pecado y la maldad, soy libre. Él ha roto mis cadenas, libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Libre del pecado y la maldad, soy libre. Él ha roto mis cadenas, libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Sí, Señor. Bueno, muchas gracias, Nora, por la palabra y esta canción también tan hermosa. Yo no la había escuchado, la verdad, de Jesús Adrián Romero. Linda, muy clara. Y en este momento vamos a salir por un momentico de la reunión. Ingresamos con el mismo link para continuar con el tiempo de oración. Dios les bendiga y ya nos vemos allí en un momentico.